los estudiantes de los últimos grados, por ejemplo, que ellos tengan acceso y tengan, por ejemplo, los convenios frente a capacitaciones de los chicos, ¿cierto? A que se formen a nivel ya sea formal, informal, que esta educación integral también tenga en cuenta toda la parte que se está manejando en el momento. Entonces, si por ejemplo en este momento sabemos que lo que está moviendo el mundo, ¿cierto? No solo acá en el país, sino en todo el mundo es la parte de tecnología, ¿cierto? La parte de creación, de herramientas, todo lo de TICs es lo que está ahorita haciendo un gran impacto en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, si yo veo que ese va a ser como uno de los pilares que puedo yo encaminar a mis estudiantes de ese lado, ¿cierto? Debería yo empezar a potenciar ese tipo de habilidades, de contactos, de formación, que le permita al estudiante también empezar a dilucidar, digamos, sus caminos de formación y sus futuros proyectos de vida, ¿cierto? Esta educación integral también implica el estudiante, por ejemplo, tenga su formación en valores, que tenga su formación en la parte de lectura, escritura, de comprensión de los textos, ¿cierto? Que comprenda también su realidad y que no solo se dedique, digamos, a ver las materias y todo pues lo curricular que ya está establecido, sino que también le permita a ese estudiante ser un estudiante crítico, ¿cierto? Que le sea reflexivo, que le permita estar al tanto de lo que pasa en nuestro país, que le permita dilucidar, de pronto dar opciones, ¿cierto? Proponer, que sea también inquieto frente a todo lo que ocurre, puede ser desde su contexto inmediato que sería la escuela, pero también que cuando llegue a 11, por ejemplo, ya tenga claro qué va a estudiar, a dónde lo va a hacer, por qué lo va a estudiar, ¿sí? Que tengan como muy claro y visualizado ese camino que les queda por recorrer. Otro objetivo de la política educativa y es el que nosotros estamos pues enfatizando en este momento es la inclusión educativa, ¿cierto? Entonces, en donde se favorece a los sectores desfavorecidos de la sociedad. Entonces, entre esos tenemos a los migrantes, a las personas con discapacidad, a los de diferentes etnias, ¿cierto? A todas las indígenas, toda esa parte es lo que pues intenta hacer la inclusión educativa. Recordemos que en la inclusión hay 14 líneas, entonces todas ellas están cobijadas en este objetivo de la política educativa. También la política busca y lucha el defender de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces, como maestros, tenemos la obligación de protegernos a nuestros niños también, ¿cierto? De educarlos frente al abuso, al maltrato, y formarlos también frente a los derechos que ellos tienen como sociedad, como niños, ¿cierto? Con sus familias para que no sean víctimas de tanta violencia. Muchas veces sabemos que en nuestros contextos educativos no los formamos, por ejemplo, a los niños frente al abuso y entonces en casa ocurren varias conductas que no deberían ser o de abuso o de maltrato y los niños como viven en esos contextos, ellos piensan que esa es una situación normal, ¿sí? Y resulta que no hay normalidad cuando están haciendo tocamientos a una niña, cuando le están intimidando psicológicamente, cuando la están maltratando y a veces si no formamos, si nosotros no les decimos a los niños cuáles son las conductas apropiadas y cuáles son las que deberían o no permitir, ¿cierto? No formamos en esta parte, pues los niños pasa y nos ha pasado mucho que creen que es la normalidad, que es lo que se puede permitir, es lo que se puede hacer. Y cuando hacemos, por ejemplo, talleres de sensibilización o talleres de frente a algún tema relacionado con sexualidad y uno empieza a indagar con los chicos y empieza a hablar y ellos ahí muchas veces es como el momento de la clase o a veces en las clases de ciencias naturales, de biología, ¿cierto? Entonces es cuando ellos pueden expresar y evidenciar y darse cuenta que todo lo que les estaba pasando no era tan normal, ¿cierto? Y ahí es cuando se detectan abusos y todo, y pues debemos como docentes estar atentos y activar las rutas para los procesos que siguen después de que se detecta un abuso o una violación, bueno, eso solo lo manejan más la parte de orientación. Otro objetivo del plan es la gratuidad de los servicios educativos de gestión estatal en todos los niveles y modalidades.
¿sí? Entonces eso ya, pues mucho de esto ya se está cumpliendo, ¿cierto? En la medida de las posibilidades de cada uno de los departamentos. Hay muchos que ya están garantizando, por ejemplo, la alimentación, entonces garantizan desayuno o almuerzo o refrigerio, ¿cierto? Entonces deberían ser de la mejor calidad, ¿cierto? Lastimosamente, pues muchas veces sabemos y nos enteramos por los noticieros que no es así, ¿cierto? Entonces empiezan a ver los desfalcos en robos de los mismos refrigerios o que se los dan en mal estado a los niños o vencidos o no es la cantidad que ellos se merecen. Entonces, siempre debemos pensar que todos los servicios que se le den a nuestros niños pueda que sean gratuitos, pero debe ser siempre con la mejor calidad. El hecho de que sea gratuito no quiere decir que deba ser mal, ¿cierto? Entonces, nosotros también podemos velar por ese cumplimiento de toda esa gratuidad, pero en la mejor calidad posible. Y la otra es que pues tengamos una identidad nacional que nos permita también ser líderes frente a la política educativa, ¿cierto? A generar nuevos proyectos, a permitir que nuestros estudiantes sean críticos, que generar, por ejemplo, proyectos investigativos en los que ellos también se interesen por la ciencia, las artes, los deportes, ¿sí? La cultura, porque eso en gran medida es lo que nos va a potencializar que este plan crezca y podamos plantear otras metas a partir del 2023. Acá habla Bochi Escos en el 2000, o sea, hace, vamos para 21 años que él dijo esto y decía, para lograr la inclusión y la equidad en la educación es primordial eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver en este momento, hay muchas barreras que nosotros ni sabemos que son barreras, ¿cierto? O de pronto las hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta que estamos poniendo una pared, un límite, ¿cierto? Un tropiezo frente a una verdadera participación y aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿cierto? Pueda que tengan discapacidad o no, ¿cierto? Pero a veces las ponemos y somos ajenos a ellos. Y esto está eliminando de todas formas y está cortando un proceso en la equidad, ¿cierto? No tienen la misma igualdad de condiciones que los otros niños si yo pongo una barrera, ¿sí? Vamos entonces en este momento a hablar un poquito, señora, dígame, ¿me van a hablar? Profe Mirle, no, parece que se le activó el micrófono. Bueno. Entonces, frente a toda esta necesidad de que haya que la diversidad permita identificar, valorar y respetar todas estas diferencias, ¿cierto? Tanto étnicas, culturales, económicas, de clase social, de género, ¿cierto? Todo esto surge el decreto 1421. De este decreto, pues vamos a hablar un poquitico más adelante, la otra semana, ya empezamos a abordar el decreto como tal, y pues este nos contextualiza, ¿cierto? Y nos lleva también a mirar o reglamenta más que todo la atención de la educación inclusiva a la población con discapacidad, ¿sí? Entonces, este decreto tiene unas definiciones claves, ¿cierto? Que las vamos a ver en su momento, tiene unos requerimientos políticos también que nos ayudan a dilucidar un poco más qué es eso de los ajustes razonables, qué es eso del PIAR, qué es como esa parte de las discapacidades que de pronto ya hemos ido abordando, ¿cierto? Pero hace falta puntualizar y dar herramientas muy concretas para que ustedes puedan determinar qué hacer y qué poner en ese PIAR de los estudiantes con discapacidad. Frente al Plan Nacional de Educación, pues se han venido dando avances, ¿cierto? Significativos. Por ejemplo, ya hay mayor ingreso en el sistema educativo de la población vulnerable. Entonces, una vez salió el decreto 1421, la matrícula en los colegios se empezó a disparar, ¿sí? Pero no con chicos entre comillas normales, sino que empezaron a salir todos los niños con discapacidad, adolescentes, ya algunos adultos, empezaron a salir de sus casas que los tenían allá encerraditos, ¿cierto? Como en jaulitas de cristal, y ellos no estudiaban, ¿sí? Porque en ningún colegio eran aceptados, no los recibían por su condición, ¿cierto? Entonces, cuando sale este decreto en el 2017, en el 2018 más o menos porque este sale a finales del 2017, empieza un boom, digamos así,
que empiezan a ser matriculados muchos niños, llegaron muchísimos niños. En la localidad donde yo estoy, que es la localidad de Kennedy, es la que más niños tiene en este momento con discapacidad, ¿sí? Entonces empezamos a ver que empezaban a ser como sacados de sus casas, reconocidos como la familia también, porque muchos pues se avergonzaban de tener un hijo con discapacidad, entonces no era fácil aceptarlo, ¿cierto? Y pues a veces no tenían las herramientas para saber qué hacer con ellos, dónde ponerlos a estudiar, ningún lado se los recibía. Cuando surge este decreto, pues se abre la matrícula y se abren las posibilidades para ellos, ¿sí? Entonces, estas posibilidades implicaban también que empezaran dentro de las instituciones a dotarlos de mucho material y mobiliario pertinente para tener estas personas, ¿cierto? Entonces, empezaron a llegar muchos computadores adaptados con software. En el caso de las personas invidentes, pues llegaron pizarras de braille, llegaron abacos, llegaron lupas, llegaron un sinnúmero de materiales que permitían que estos chicos con discapacidad visual de verdad tuvieran procesos de inclusión, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, las personas sordas empezaron a hacer las contrataciones con intérpretes, con mediadores que facilitaban de una u otra forma este proceso con los niños. Recordemos que a las secretarías de educación se les reconoce un per cápita del 20% adicional de los recursos por cada uno de los niños y niñas o adolescentes con discapacidad reportados en la matrícula en el CIMAD, ¿sí? Entonces, ¿para qué es ese 20%? Pues para que la institución los invierta en los apoyos, ya sea humanos, ¿cierto? Puede ser enfermeras, intérpretes, ¿cierto? O empieza también a formar, a comprar recursos. Entonces, por ejemplo, para estos chicos hay infinidad de materiales. Entonces, si tenemos problemas de lectoescritura con discapacidad cognitiva o síndrome de Down, entonces hay mucho material didáctico, pedagógico que nos puede empezar a ayudar y ese porcentaje podría ser, por ejemplo, aprovechado en esa parte o la generación de proyectos en beneficio de esta población. ¿Sí? Eso depende de cada institución cómo invierta ese 20%. Durante el periodo 2008 al 2016 se aumentó en 72 puntos porcentuales la matrícula de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pasando de 106.302 en el año 2008 a 183.203 en el 2006. ¿Sí? Entonces, si vemos, el aumento de estos chicos fue bárbaro, ¿cierto? Fue muy alto frente a, digamos, otras proporciones que se tienen a nivel, pues, nacional. Entonces, bueno, eso ya empieza también a darnos luces de que si los niños llegan a las escuelas, pues también tiene que haber atención, ¿cierto? Y también tiene que haber recursos y también tiene que haber formación para las personas que están con los niños, que en este caso, pues, son ustedes como profes en gran medida, ¿cierto? Según la ley 1618 del 2013, empieza a hablar de unas barreras, ¿sí? Entonces, ¿qué son las barreras? Son cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces, cuando yo miro que esta barrera me impide, ¿cierto? Que yo pueda hacer las cosas, que pueda tener los mismos derechos de las otras personas, a veces eso ocurre no solo con los de discapacidad. Por ejemplo, tenemos una profe embarazada en el colegio, ¿sí? Resulta que mi colegio no tiene rampas, sino tiene escaleras. Y la profe tiene que subir a dictar sus clases al tercer piso. Pero la profe tiene, por ejemplo, riesgo, es un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Ahí no solamente estoy poniendo, o hay barreras dentro de mi institución, porque no se me vulnera, porque pues la institución no tiene la culpa de que la profe tenga un embarazo de alto riesgo, pero si yo lo miro como condición y como derecho, ¿cierto? Las personas con discapacidad, cuando llega un niño de silla de ruedas a mi colegio y no hay cómo subirlo, por ejemplo, no hay cómo que él tenga acceso a la sala de sistemas que está en el segundo piso, ¿sí? Entonces ahí ya hay una barrera que no me impide que ese niño en silla de ruedas pues pueda participar efectivamente de su proceso educativo. Y la profe, aunque es una situación transitoria por su embarazo, ¿cierto? Si hay esa barrera de que no existe, por ejemplo, la rampa en el colegio, pues en ese momento de su vida, pues también está teniendo un obstáculo para su derecho propio de la movilidad, por ejemplo, ¿sí? Que el colegio no tiene la culpa, obviamente, pero es para que lo veamos que la barrera no solamente es para la persona con discapacidad, sino puede ser para cualquier persona. Dentro de las barreras, hay unas que son muy frecuentes. Bueno, hay tres básicamente, ¿cierto? Vamos a empezar a hablar de las actitudinales. Estas actitudinales a veces son como más de tipo inconsciente,
¿cierto? Entonces, a veces las hacemos, pero no sabemos que las estamos haciendo, ¿cierto? O sea, ya está como tan en nosotros que las hacemos igual, decimos, bueno, sí, puede ser, ¿no? O no me di cuenta, ay, qué pena, discúlpame. Vamos a ver cuáles son esas barreras. Entonces, las actitudinales. Está acá, bueno, acá me contesta la profe Araceli y dice, la educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad, con equidad, que respeta las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. La inclusión implica reconocer que todas las personas tienen habilidades propias, diferentes de los demás. También busca garantizar que todas las personas formen parte del todo y que haya espacios separados de alguna manera. Tema importante para tenerlo en cuenta en las aulas de clases. Sí, totalmente de acuerdo, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer de la diversidad, de los talentos, cuántas veces nos perdemos de identificar muchos situaciones personales de los chicos, las mismas potencialidades que tienen los niños, que si no estamos al tanto, no estamos ahí como muy vigilantes, muy abiertos de ojos ¿cierto? Para mirar qué es lo que pasa con ellos, pues pueden pasar desapercibidas y pueden pasar muchos años sin que de pronto las identifiquemos, ¿cierto? Dentro de estas barreras actitudinales tenemos las frases, ¿sí? Entonces son frases, palabras que yo pueda dirigir o direccionar frente a algún niño con discapacidad, ¿cierto? Que de pronto me cogen, por ejemplo, como ha pasado muchas veces, tuve problemas en mi casa o salí, me caí, me mojé, me estrellaron, tengo problemas con mi marido, lo que sea, entonces yo llego ya indispuesta al salón de clases, ¿cierto? Y entonces llega el niño con síndrome de Down y él viene con su cuaderno sucio, por ejemplo, ¿cierto? Y viene a traerme una tarea. Entonces yo, de hecho, ya vengo cargada de muchas cosas que a veces pasa todo el tiempo, no, y pues somos humanos, ¿no? Lo que decíamos ayer, somos personas, tenemos nuestros conflictos y todo, pero muchas veces no medíamos esas frases, una palabra que le digamos al niño, y el niño en su inocencia, pues él de pronto no la capta o de pronto no la siente, pueda que sí, pueda que no, ¿cierto? Hay muchos que son muy receptivos y son como muy emocionales y entonces dice, uy, pero no le llaman la atención al niño, de pronto gritándolo o haciéndole mala cara, entonces el niño pues si está acostumbrado a que el profe sea amoroso y cariñoso y ese día está así como muy resistente y todo, pues el niño va a sentir como un cierto rechazo, como una indiferencia que él no va a entender por qué es, ¿sí? Y pues no tendría que entenderlo porque cada uno viene con una historia diferente cada día, tanto los niños como los profes cuando van a su contexto educativo. Entonces hay que, pues a veces es complejo, ¿cierto? Mediar las frases, palabras, expresiones que yo pueda decir, porque muchas veces se hacen de manera inconsciente, ¿cierto? Bueno, otra que es muy usual, ¿cierto? En estas barreras actitudinales son las conductas, ¿sí? Y estas conductas están relacionadas no solo con lo que los niños hagan con sus compañeros, ¿cierto? O con el niño con discapacidad. Así como yo puedo aceptarlo si yo he hecho un buen trabajo de sensibilización y de reflexión con los niños y de respeto, sobre todo frente a la diferencia, otros niños pueden no entenderlo, ¿cierto? Entonces, pasó esta semana en el colegio, tenemos un chico con discapacidad cognitiva, entonces él es muy curioso y él está en séptimo y está muy interesado en aprender. Sin embargo, él todavía no regula, digamos, sus interpretaciones en la clase, entonces en la clase de español la profe estaba explicando. Y él interrumpía cada rato, interrumpía y le explicaba y la profe lo tenía cerca donde estaba ella para explicarle. Sin embargo, él seguía interrumpiendo cuando ella hablaba. Bueno, ella ya lo conoce, la profe, entonces ella le tenía una actividad relacionada con lo que estaban trabajando, que eran los verbos. Y otro niño de la nada se desesperó, entonces le dijo, cállate, cállate ya, me estás desesperando, ya no te aguanto más. Y la profe quedó, pues, o sea, sorprendida, dijo, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Sí? No me estreso yo que tengo los niños que están acá, estoy dando las instrucciones, estoy explicando, y tú, ¿por qué te estresas? ¿Te estresas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué con el niño así? Entonces el niño rompió en llanto, ¿cierto? La profe lo sacó, empezó a hablar con él. Pues resulta que el niño había venido de la casa, el papá le había pegado a la mamá, habían tenido un número de problemas en la noche anterior y en esa mañana, y el niño estaba afectado emocionalmente. Entonces él estaba irascible, estaba sensible, pues maltratado de su casa, ¿cierto? Y si la profe de pronto no se hubiera tomado ese tiempo para escucharlo, para saber qué era lo que le pasaba,
pues muy seguramente váyase ya a coordinación y queda sancionado, ¿cómo va a hacer eso? ¿Sí? Entonces, es de ponerlos en los zapatos del otro, es entender que a veces esas conductas de rechazo, de bullying y eso pueden estar mediadas por otro tipo de situaciones que desconocemos en las familias, ¿sí? Entonces, si no lo conocemos, no quiere decir que, o sea, no estamos exentos a preguntar, ¿cierto? A indagar qué es lo que le pasa, porque los niños violentos no son así por naturaleza, o sea, algo los está llevando a esa violencia y muchas veces ellos responden ante esa violencia con quién, con alguien que es más débil que ellos, en este caso los compañeros con discapacidad que, digamos, no están como, no es alguien que él pueda superar, digamos, en el sentido de que él le dice algo y muchas veces los niños con discapacidad se quedan callados o él no le va a responder o no le va a pegar o no va a hacer lo mismo que él, ¿sí? Sino ellos simplemente a veces se quedan callados, a veces ponen la queja, a veces no dicen nada, ¿cierto? Entonces, ellos buscan a alguien más vulnerable para de pronto sacar todas esas energías, todas esas cosas que están viviendo en la casa y que pues no los dejan o no los han escuchado nunca. ¿M? Dentro de estas conductas también está el hecho, por ejemplo, que si no hacemos un buen trabajo de sensibilización con los chicos, pasa mucho también que vamos a hacer, por ejemplo, trabajo en grupo, ¿sí? Entonces vamos a hacer grupos de 4, listo, empiezan a hacer sus grupos y si no hacemos un buen trabajo de inclusión, muchas veces los niños con discapacidad son los que quedan fuera de los grupos, ¿sí? Entonces, bueno, Pepito, pero usted por qué no está en el grupo? Entonces, no, es que a mí nadie me acepta, que porque yo no trabajo, o porque yo no escribo, porque yo no sé, o porque yo no bailo bien, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar como muy pendientes de todas esas conductas que pasan alrededor del aula y no permitir de pronto que eso afecte emocionalmente, no solo al niño con discapacidad, sino a los demás, ¿sí? Porque hoy el niño con discapacidad es el que está en esa situación, el que está siendo rechazado o vulnerado frente a que no lo dejan participar en igualdad de condiciones con los demás, pero mañana puede ser otro niño, ¿sí? Entonces, si no mediamos y estamos atentos a esas conductas y situaciones, pues después vamos a poder tener consecuencias que no son muy favorables para ninguno. Hay otra barrera actitudinal que es muy frecuente también, es los sentimientos, ¿no? Entonces acá tenemos sentimientos de alegría, de tristeza, de preocupación, mal genio, ¿cierto? Todos estos sentimientos, lo que les hablaba al inicio, enmarcan también nuestra forma de actuar, ¿cierto? Entonces, debemos también trabajar toda la inteligencia emocional de nuestros chicos, ¿cierto? Para permitir que ellos también entiendan esas diferencias que existen entre unos y otros, ¿cierto? Que las reconozcan, que vean que su amiguito que está en silla de ruedas, pues tiene una dificultad física, pero él, por ejemplo, puede ser muy hábil cantando, o puede ser muy hábil dibujando, o puede ser muy hábil haciendo las exposiciones, ¿cierto? O que es, por ejemplo, lo que ha pasado, los niños con síndrome de Down son muy talentosos en el baile, entonces puede ser que yo en este momento con los chicos esté preparando mi baile, entonces yo voy a tener en cuenta que mi niño con síndrome de Down es es importante y es líder en la parte de danzas. Eso genera en mi niño participación, ¿cierto? Lo estoy integrando a las actividades, pero también estoy generando en mi niño con síndrome de Down y en los otros niños sentimientos de aceptación, ¿cierto? De alegría frente a algo que si yo veo que a él le gusta hacerlo, ahí estamos haciendo dudas, ¿cierto? Entonces lo estoy dejando participar en lo que él quiere, estoy aprovechando su potencialidad, él va a dar muy seguramente resultados más positivos y favorables frente a una actividad o algo que yo quiera desarrollar, ¿sí? Y al mismo tiempo, si yo trabajo eso con el niño con discapacidad, pues también me está educando a los otros niños frente a la aceptación, ¿cierto? A la integración, a que yo debo estar, estoy en un ambiente que todos somos diferentes, que todos tenemos cualidades y habilidades diferentes y que si él es bueno para el baile, yo puedo ser bueno para las matemáticas. ¿Sí? Entonces, es valorar esa diferencia y luchar con todos esos sentimientos que nos están rodeando también todo el tiempo, de alegría, tristeza, que dependen mucho de los contextos donde estemos, del momento en que estemos viviendo, ¿cierto? Porque no siempre vamos a estar así como esta carita, ¿no? Siempre estamos así de felices, siempre los niños y nosotros tenemos diversos momentos que debemos sortear y que no se vuelva estas caritas tristes o aburridas, ¿cierto? Una barrera para el aprendizaje de estos niños con discapacidad. Existe otra barrera a nivel actitudinal que son los prejuicios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que dicen, ay, es que a mí me han dicho que la persona con discapacidad, que los síndromes de Down, por ejemplo, los con síndrome de Down no pueden aprender a leer, ¿sí? Entonces, yo como que sin siquiera intentarlo o probar a ver si de verdad es cierto que eso pasa,
yo digo, ah, no, entonces fulanito no puede porque es que a mí me dijeron que él no podía, ¿sí? O es que los niños autistas son hipersexuados, entonces ellos se viven masturbando todo el tiempo. Entonces yo ya, si me va a llegar un niño con autismo a mi clase, entonces llego, uy, no, ese niño autista, ahorita va a empezar a hacer aquí quién sabe qué cosas delante de los niños, y porque yo en algún momento de mi vida escuché que los niños con autismo tenían ese tipo de conductas o que se agredían, entonces mi imaginario o mi prejuicio es que yo sé que o pienso que los niños me van a venir a morder, ¿sí? O si yo tengo, por ejemplo, una experiencia que tuve hace mucho tiempo cuando estaba en las prácticas de la universidad, llegamos a un sitio que era el Centro Crecer Acá y estaban personas con discapacidad cognitiva moderada. Entonces apenas los chicos nos vieron llegar, claro, eran adolescentes, adultos, nos vieron llegar a la práctica, pues ellos se nos lanzaron y a abrazarnos y a darnos besos y todo, y pues eso para uno de estudiante de segundo semestre era traumático, ¿sí? No estábamos todavía conociendo la población ni nada, y desde ahí, o sea, yo creé un prejuicio, entonces decía, no, yo mi tesis no la voy a hacer con discapacidad cognitiva, a mí me da miedo y todo, pero a través del tiempo, de la experiencia, de las prácticas, uno se va quitando esos prejuicios al ver que era más una cuestión de manejo de este tipo de población, ¿sí? Entonces que no era que todos los chicos con discapacidad cognitiva me van a dar besos o abrazar, no, era una cosa particular de esos chicos y en ese momento en que llegamos. La profe Nevis tiene la manita levantada. Nevis María. Buenas tardes. Es que, Buenas bueno, ya que usted tardes. está hablando de esto, es un ejemplo que voy a ponerle en el colegio porque creo que cae dentro del perjuicio de, Ujú. como obstáculo, como barrera, ¿no? Entonces, en mi colegio yo estaba sacando la información de los niños que tienen necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad, y hay un compañero que tiene un hijo que estudia allá, pero resulta que el hijo tiene diagnóstico que tiene déficit de atención e hiperactividad. O sea, Ujú. según él, el CIMAN no lo acepta porque no es una discapacidad, sino un trastorno específico del aprendizaje, ¿cierto? Entonces yo le Cierto. explicaba a él hoy, le decía a él que por esa razón a él no estaba en el CIMAN, pero que si al niño no se le trataba bien, o sea, no se le daban se trataba en el momento específico, eso podía producir una discapacidad intelectual. Entonces, o sea, eso fue lo que yo le expliqué de lo que he leído, lo que he escuchado, porque soy como Sí. muy inquieta en esto. Entonces, ¿él qué hace? El niño está en grado sexto. Le hacen todas las guías al niño porque él dice que el niño no puede aprender porque el médico le dijo que eso lo duraba toda la vida y que él no va a aprender y que eso no comprende, que él no entiende y menos matemáticas. Entonces, imagínese, el propio papá, y yo le decía, pero tú siendo profesor y tú te pones en esa actitud. Mm. Entonces, él decía que sí, que eso sí era una discapacidad porque el médico se lo había dicho. Mm. Entonces, me parece que eso encaja dentro de lo que usted está diciendo usted, ¿no? Entonces, Claro. no sé si lo que yo le dije es cierto, y le explicaba, le justificaba por qué no lo cogía el CIMAN. No sé si Ángela es cierto lo Te que yo estoy le estoy escuchando, diciendo. yo te estoy escuchando, sí. Yo les quiero hacer Yes. una aclaración. El CIMAT toma a todo tipo de muchachos que estén dentro de la edad escolar, ¿cierto? Y dentro de las tipificaciones que tiene incluida CIMAT están las alteraciones del aprendizaje, sin ser discapacidad. Entonces, nosotros podemos categorizar tanto los problemas de aprendizaje como podemos categorizar las discapacidades. Claro que sí, él es visible ante CIMAT como sin discapacidad, hay que reportarlo y hay que reportarlo de acuerdo a su diagnóstico. Al Porque diagnóstico aquí, necesita. Ángela, porque la información que yo te pasé la foto, la secretaria me colocó, no aplica. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no aplica? Y entonces ella me explicaba eso. Por eso que dije que No, hoy en la reunión vamos le iba a preguntar eso. ahorita que el CIMAT se restablezca, porque el ministerio tiene un daño en la plataforma hace más de 10 días, me envías el nombre, me envías el diagnóstico y yo te envío el pantallazo como debe ser categorizado en CIMAT. Listo. Pero doctora, pero cierto que si este niño no es atendido adecuadamente, él puede llegar a tener una discapacidad intelectual, porque el papá dice que él no puede y no puede y no puede. Yo Obvio que creo que sí. Obvio, sí. Además que Obvio que ya, sí. ya hay una barrera. El Estamos niño, hablando que la barrera más grande que tiene su papá y aparte de todo estamos hablando de que puede desarrollar ya un tipo de retardo ambiental, más de tipo ambiental. ujú. Entonces, sí, claro, yo creo que ahí hay que trabajar muchísimo más bien con el padre.
Gracias, Ángela, Es gracias. más, hay algo que fíjate, mira, nosotros, es que esas son las cosas que nosotros encontramos en el diario vivir y es cuando los padres no aceptamos de que nuestros hijos tienen ciertas condiciones o ciertas limitaciones. Nosotros empezamos este año un plan piloto en Secretaría de Educación para CLEI 1, Educación para Jóvenes y Adultos en el ciclo 1, o sea, la básica primaria, con estudiantes sordos, con personas sordas, sordos adultos. Resulta que en el municipio de San Pelayo nos encontramos un señor, yo no sé, está como alrededor de los 60 años, sordo, sin competencias comunicativas, nunca accedió al sistema educativo y es hermano de una docente. Entonces, miren ustedes, desde la misma negación que hacemos como familia, cómo le estamos cerrando las oportunidades nosotros hasta de nuestros propios familiares y a los muchachos. Eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir. El señor hizo su ciclo 1, adquirió competencias comunicativas en su ciclo 1 y estamos a expensas de que podamos brindarle toda la trayectoria educativa que necesita para llevarlo a finalización. Pero fíjense ustedes, tanto tiempo, o sea, 60 años tú como invisible al mundo y aparte de todo sin posibilidad de comunicarte más allá con tu familia con lo que tú puedas hacer. Eso no se puede permitir. No se puede permitir y no es, y yo pensaría, o sea, es por el mismo estigma, por el mismo miedo de la familia, y eso no da lugar. Eso no debemos permitirlo hoy en día. Y lastimosamente pasa, ¿no? O sea, mira lo que dice Ángeles de 60 años y desde la misma familia, o sea, muchas veces los médicos son a veces como crueles, ¿cierto? Al dar este tipo de diagnósticos y como que desarman al papá o a la mamá, lo dejan sin expectativas frente a su propio hijo. Depende del papá o la mamá que de verdad no se lo crea, no crea todo el cuento como dice uno, sino que empieza a mirar, oye, es mi hijo, yo sé que él va a lograr muchas cosas que creer en su hijo, ¿cierto? Creer y sacarlo adelante. Yo tenía una mamá este año que la mamá, el médico le dijo exactamente lo mismo, es que su hijo no va a leer y escribir, es que él no puede. Entonces, cada vez que yo la citaba a reunirse, me decía, no, pero es que Martín no puede, es que Martín, él tiene una discapacidad y él no va a poder aprender a leer y escribir. Yo le dije, no, déjeme lo que yo voy a ver qué puedo hacer por él. Cuando el año pasado ella empezó a ver que su hijo leía, escribía, empezó a gustarle leer cuentos de Condorito y ella le preguntaba y él entendía. Entonces, ella misma le tocó transformar su imaginario de que su hijo no podía, porque es que el papá también ahí empieza a hacerle un daño que empieza a decirle, no, es que como usted no puede, ¿cierto? Entonces también lo empezamos a excusar, le empezamos a hacerle creer a nuestro hijo eso también, ¿cierto? Y si nosotros que somos su primer respondiente ante el hijo, ¿cierto? No lo ayudamos, no creemos en él y no lo sacamos adelante, pues ¿quién más lo va a hacer? ¿Cierto? Entonces, la familia es un componente súper importante que también depende y hay que educarlos también frente a eso. Uno, a que sepan que hay una discapacidad en su hijo, ¿cierto? Pero que el hecho que sí exista una discapacidad no implica que él no va a poder ser alguien triunfante en su vida, ¿cierto? Que va a tener un proyecto de vida, que puede tener una familia, que puede tener un estudio, que puede trabajar, ¿cierto? Y hay que hacerlos mirar a los papás mucho más allá, no hay que quedarse con un diagnóstico, porque un diagnóstico, así como puede ser hoy de déficit de atención, mañana si tiene la deprivación, si tiene muchos componentes que se van acumulando a lo largo de la vida, ¿cierto? Pues van a terminar muy posiblemente en un tipo de discapacidad y a nivel emocional, este muchacho, pues él también se va a empezar a creer el cuento de que él no va a poder, ¿sí? Entonces también se excusa y después cuando ya sean adultos y no puedan generar sus decisiones frente a su vida, frente a un trabajo, un estudio, una ocupación, pues los papás ya viejitos, ellos llegan 30, 40 años y no saben qué hacer, ¿sí? Entonces depende mucho de nosotros cambiar esos prejuicios, cambiar esos estigmas que están acá, ¿cierto? Que se han arraigado de pronto tanto a la cultura, al mismo decir, a creer de pronto a veces que un cierto médico le dijo esto, entonces ya esto es para toda su vida y no hay nada que hacer, no se puede cambiar. ¿Cuántas veces ha pasado, por ejemplo, que los médicos también se equivocan, ¿cierto? Y uno no es
uno no tendría la varita mágica para decir, bueno, usted no va a aprender a leer o a escribir, o usted no puede desarrollarse en matemáticas, ¿cierto? Porque si yo tengo una adecuada estimulación, si yo tengo una adecuada intervención terapéutica a nivel de salud, si yo lucho porque mi hijo tenga sus avances en las falencias que tenga en las áreas que sea, pues yo voy a acabar con este estigma y yo puedo perfectamente ir a donde el médico en 2, 3 años y decirle, mire, mi hijo sí pudo leer y escribir, mi hijo en este momento está estudiando una carrera, mi hijo en este momento es un cantante, es una bailarina, es una profesional en psicología, lo que sea, ¿cierto? Y qué bonito sería decirle, oiga, a ese médico usted no puede matar las esperanzas y las expectativas que tiene una familia frente a un hijo, ¿sí? Porque es que además de ser el hijo es una vida, una persona que puede estarle uno cortando las alas perfectamente, ¿cierto? Si no sabemos cómo decir las cosas. O sea, todo el mundo tiene las expectativas y todo el mundo tiene las mejores posibilidades si las busca, ¿sí? Pero si nos quedamos con un solo diagnóstico y ahí permanecemos, pues ahí nos vamos a quedar. Y nuestro hijo, desgraciadamente, también va a quedarse ahí y también se va a creer el cuento y no va a salir adelante. Entonces, es súper importante esta parte, estas barreras que a veces son, como les decía, como tan inconscientes que no nos damos cuenta y pues hacemos mucho daño también a nuestros chicos. La segunda clase de barreras que existen es las comunicativas, ¿sí? Entonces estas también están mediadas muchos en nuestros contextos, entonces están relacionadas básicamente con dos cosas. El proceso comunicativo que pueda tener una persona, entonces si yo, por ejemplo, soy sordo, ¿cierto? Pues sí o sí necesito un intérprete, una persona que sea mi modelo, ¿cierto? Que yo pueda aprender de ella, que yo me pueda comunicar, que si el niño está en inclusión, pues esté ese intérprete y le esté transmitiendo toda la información que el niño necesita. ¿Para qué? Para que él pueda aprender, para que esté en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y pueda sobre todo generar, crecer en su proceso pedagógico, ¿cierto? Pero que también empieza a hacer ese intercambio comunicativo con sus pares, por ejemplo, con el mismo intérprete, con los profesores. Y ustedes saben que la comunicación enriquece en todo nivel, ¿no? Entonces no es solo la parte conceptual, sino que también me enriquece a nivel emocional. Por ejemplo, si yo no tengo un lenguaje en la manera en que me pueda comunicar con otra persona y yo estoy enfermo, ¿cierto? ¿Cómo le transmito yo a esa persona que estoy enfermo si no tengo un lenguaje? ¿Sí? O pasa mucho, por ejemplo, cuando los niños autistas son pequeñitos, ellos tienen, su lenguaje es muy escaso, ¿sí? Entonces, si están enfermos, la única que adivina qué es lo que le pasa o intuye es la mamá. Pero si este niño va al colegio, le duele algo o está triste o quiere agua, pues el niño no es capaz de manifestarlo, ¿sí? Entonces, ese proceso comunicativo se rompe en la medida que no hay una retroalimentación de un emisor y un receptor porque no hay un canal, ¿cierto? Que esté habilitado para los dos. Entonces es súper clave la parte de comunicación. Ahora, por ejemplo, en las personas con limitación visual, ¿cierto? Si el niño necesita leer la guía, por ejemplo, yo le dejé una guía de los planetas, digamos, ¿sí? Pero mi niño es ciego y él lee solamente braille. ¿Mm? Entonces, ¿qué tendría que yo hacer? Pues trasladarle su guía o mirar qué persona maneja el braille, le traslado su guía a braille, cosa que él pueda comunicarse con la hoja, ¿cierto? Porque es otro tipo de comunicación escrita, pero la de él pues no va a ser en letras porque no las va a ver, sino es a nivel de su lenguaje, que es el braille. ¿Sí? Entonces, es como yo facilito ese proceso comunicativo de acuerdo a las posibilidades que yo tengo. Y otra barrera súper importante es el acceso a la información, ¿sí? Esta yo creo que en los momentos de pandemia, pues si acá fue difícil, yo imagino que en varias ciudades, municipios fue mucho más compleja, ¿cierto? Entonces, no teníamos cómo comunicarnos con los chicos, de un momento a otro nos dijeron todos a sus casas, ¿cierto? Y había muchas barreras en cuanto al acceso a la información, entonces muchos profes creativos, bueno, empezaron a hacerles las guías, pero entonces, ¿cómo se las llevo? ¿Sí? Otros entonces empezaron a acudir al internet, pero entonces yo no tengo computadora en la casa, entonces no tengo el internet, entonces ¿cómo accedo a esa información, cierto? Entonces, si miramos a este niño, el acceso a la información en este momento está mediado por muchos elementos, ¿cierto? No solo el internet, ni los computadores, sino es el hecho también de que yo, por ejemplo, sepa manejar el computador, sepa manejar un celular, sepa ingresar a un Classroom, sepa meterme a una reunión, ¿cierto? En este momento estamos como en una era tan tecnológica
que es necesario también que nuestros chicos asisten en municipios alejados, ¿cierto? También puedan tener ese acceso a esa información, porque también hemos visto, por ejemplo, proyectos muy interesantes que surgen alrededor de las tecnologías, de que conozcan el mundo a través de un computador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, había un profe que él creaba sus clases y citaba a los alumnos y empezaban a hacer intercambios con otros estudiantes de otros países, por ejemplo. Y entonces, si él estaba hablando de historia del descubrimiento o de cómo era la historia de ese país, preguntaban allá en el otro país, bueno, ¿y allá cómo fue que empezaron el descubrimiento? ¿Quién descubrió su país? ¿Cuándo fue? Entonces, ese tipo de información no solo enriquece el uso de las pantallas como tal, sino que también los están llevando a los chicos a navegar y a culturizarse frente a otros contextos diferentes al de él, ¿sí? Otra experiencia que tenía el mismo profe era, por ejemplo, en el inglés. Entonces él se hizo amigo por allá de otro profe que era inglés, entonces empezaron a hacer intercambios. Ellos les enseñaban español y los chicos de allá les enseñaban inglés a los de acá, ¿sí? Entonces son formas de enriquecer, ¿cierto? Y de acceder a la información que muchas veces por desconocimiento perdemos muchísima información que está inclusive ya realizada, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de nosotros en la pandemia, sabíamos que el ministerio, muchas páginas en internet tenían alojadas muchas actividades, guías, videos, juegos, ¿cierto? Que nosotros a veces por desconocimiento nos estamos duplicando el trabajo y no sabemos cómo acceder a esa información, ¿sí? Lo que hablábamos ayer, por ejemplo, antes de ayer de los chicos de 11, que el hecho de no tener la información, ¿cierto? O saber que existe, no quiere decir que no esté, ¿sí? Entonces es clave que nosotros también, o la institución, o los rectores, los directivos, todos estén como muy conectados y estén informados de lo que hay, ¿sí? Hay muchas cosas frente al uso de los recursos, a las artes, a escuelas deportivas, que nosotros ignoramos, no las conocemos, no sabemos, y los otros chicos podrían estarse beneficiando, por ejemplo, en esos campos para el uso de sus talentos, ¿cierto? Para que sigan reforzándolos y avanzando en ese proceso, o a nivel de nosotros como maestros, entonces en el uso, por ejemplo, de guías especializadas, o yo voy a trabajar suma y resta, pero entonces hasta que yo me pongo a hacer mi guía, no, resulta que hay muchos bancos de recursos que están disponibles desde las diferentes secretarías que ya nos ayudan en esa parte. Entonces, yo ya solo accedo a él, ¿cierto? Accedo al recurso, hay videos, hay actividades que me enriquecen mi práctica pedagógica y me están ahorrando mucho tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces no sé si existen, o cómo los adquiero, o cómo los busco, ¿sí? Entonces, eso hace parte también de nuestra barrera, ¿cierto? Que a veces nos quedamos solo con lo inmediato, lo que tenemos ahí, o porque no hay tiempo, porque no hay acceso, pero a veces podría facilitarnos la vida y el tiempo con todas las herramientas que existen en este momento en línea. Bueno, la última barrera que vamos a ver es la barrera física, ¿sí? Esta, digamos que está en construcción en este momento en todas las ciudades, en todo nuestro país, porque una vez que sale el decreto, pues el decreto también habla de eliminar todas esas barreras arquitectónicas, ¿cierto? Que existen para nuestras personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, estas barreras es complejo empezar a derribarlas, ¿cierto? Pero digamos que ya hemos empezado a dar unos primeros pasos en la medida en que ya reconocen, por ejemplo, en las calles, que yo debo hacer para subir un andén, una rampa pequeñita de acceso, por ejemplo, a una persona que tenga silla de ruedas, pero que esa silla de ruedas, por ejemplo, no solo beneficia esa rampa a la persona que tiene silla de ruedas, sino, por ejemplo, a una persona de tercera edad. ¿Sí? Entonces, la persona de tercera edad usa su bastón, a ella le va a quedar más fácil si se desplaza por la rampa, a si ella sube un escalón, ¿cierto? O la mamá que viene con su bebé en el coche. Entonces, la mamá en el coche, pues le queda más fácil subir esa rampa a subir, por ejemplo, los escalones con el coche, ¿sí? Entonces, las barreras físicas se han creado, se empiezan a hacer evidentes el decreto también que implica e impulsa que se eliminen, ¿cierto? Pero también están favoreciendo no solo a la persona con discapacidad, sino al resto del contexto. Dentro de las barreras físicas tenemos todos los obstáculos materiales a los que se puede enfrentar una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, ustedes se imaginan una persona en silla de ruedas intentando pasar esa en una emergencia. ¿Será que sí puede hacerlo? ¿Mm? ¿O qué pasaría, por ejemplo,
cuando exista un sismo, ¿cierto? Un temblor, ¿será que, digamos, quién ha pensado cómo eliminar o sacar, por ejemplo, que en mi conjunto haya una persona con discapacidad, pero si la persona vive en el tercer piso, ¿en qué momento todos los obstáculos fuera de los humanos que se puedan presentar en ese momento de catástrofe van a existir? Si está, pues la parte humana saliendo a correr, a defenderse de cierto del siniestro, pero también hasta que yo, ¿quién va a bajar esa persona, cierto? En una condición así que es rápida, que toca salir, y fuera de eso, entonces está la barrera de que cuando yo salgo del apartamento, entonces no hay una rampa que me permita deslizarme fácilmente, ¿cierto? Entonces hay muchos obstáculos que a veces no nos damos cuenta que existen, que la misma sociedad ha puesto, pues por no tener en cuenta esas diferencias, ¿cierto? Entonces, esos obstáculos nos invitan a mirar, o en nuestras instituciones, empecemos a mirar qué obstáculos a nivel físico tenemos nosotros en nuestros colegios. ¿Será que sí existen? Empezando, por ejemplo, con los puestos en los que están los muchachos, ¿sí? Si llega un chico con discapacidad física, en muletas, los puestos en los que yo tengo, o las sillas, las mesas, el mobiliario como tal, estaría ajustado para mi estudiante. ¿Mm? Si la misma profe, por ejemplo, tiene una escoliosis, un problema de espalda, el mobiliario que está en mi colegio se puede ajustar de pronto a mi condición, a lo que yo tengo. El baño, por ejemplo, el uso de los baños, los lavamanos, el espacio donde están situados, es accesible a la persona con discapacidad y a los otros chicos. A veces, por ejemplo, los baños, uno ve que en los colegios suelen ser, por ejemplo, los lavamanos son de la misma medida para todo el mundo, ¿cierto? Pero alguien pensó, por ejemplo, en los niños de primero de primaria, el niño de primero de primaria alcanza a bañarse las manos, alcanza la llave, por ejemplo, alcanza a tomar el jabón, o pensamos en que todos los niños eran grandes y del mismo tamaño y los hacemos iguales para todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los centros comerciales, si ustedes se dan cuenta, ahora han hecho los lavamanos, entonces están a varios niveles, no sé si de pronto allá también están así, pero hay, por ejemplo, uno adaptado para niños, de que es bajito, luego viene uno más altico y luego viene otro para los adultos, ¿sí? Entonces ahí ya están haciendo un diseño universal que permite que todas las personas tengan acceso al mismo recurso en la medida de sus potencialidades y de sus posibilidades, ¿sí? Lo que pasaba con los teléfonos públicos, bueno, ya no hay muchos, ¿cierto? Creo que ya en muchos lugares ya no existen, pero por ejemplo, el acceso a estos está enmarcado en una altura específica, ¿cierto? Entonces, de lo que yo recuerdo, siempre estaban para que uno llamara de pie, entonces no podía estar sentado porque no alcanzaba. Si era un niño no alcanzaba a coger la bocina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces son cosas de acceso que si no las tiene en cuenta el diseño universal, pues no vamos a poder atender a esa necesidad que de pronto no es tan evidente para algunos, ¿cierto? O para muchos arquitectos que diseñan las casas, los mismos mobiliarios, ¿cierto? Pensando en un estándar. Y resulta que pues sí hay un estándar que es la mayoría, pero también hay otras personas que están en una condición diferente y que requieren unos accesos diferentes. ¿Mm? Las barreras arquitectónicas, las que hablábamos ahorita, pues también son claves en este proceso. Entonces, por ejemplo, acá está la escalera, ¿sí? Entonces, acceder, por ejemplo, a un cine, lo que hablábamos la vez pasada, a un teatro, ¿cierto? A una notaría. Entonces, son lugares que no están adaptados y desde la misma puerta ya hay una barrera física que no permite que la persona acceda al lugar o al sitio donde ya quiere ingresar, ¿cierto? Un restaurante, el mismo restaurante, por ejemplo, hay unos que tienen las sillas pegadas o son muy pesadas para correrlas y llega una persona en silla de ruedas y, o sea, ¿cómo accede? ¿Sí? Entonces dice uno, a veces hay que esperar a que llegue esa situación de la persona con discapacidad para mirar, oiga, yo no concebí esto, ¿cómo funcionaría? ¿O qué pasaría si me llegara un grupo de amigos que están en silla de ruedas y van a comer? O sea, mi restaurante estaría ajustado y adaptado para compartir con estas personas, para brindarles un buen servicio de calidad, o en mi mismo colegio, ¿no? Si me llega un grupo de niños de diferentes grados con muletas o en silla de ruedas, los puedo atender. Entonces son cuestiones que nos permiten como dilucidar y ver un poquito más allá de la realidad en la que estamos. Y decir que, por ejemplo, no nos van a llegar, pues eso no es probable, ¿cierto? Van a llegar en algún momento a nuestras instituciones o de otros tipos y pues debemos estar preparados para recibirlos. Bueno, les voy a compartir este video
Me confirman si ahí lo pueden escuchar. Ay, no, perdónenme un segundo. ¿Usted está buscando una opción para emigrar? De los 5, te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby, yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby, yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí, todo recto. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos
dónde la colocamos, si aquí o allí, o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, me gustaría escuchar impresiones frente a este video. Ustedes han sido de pronto también como protagonistas de estas barreras, de todas las que habla esta persona, ¿cierto? ¿En qué medida nosotros, por desconocimiento a veces, ¿cierto? Estamos generando barreras actitudinales, ¿cierto? Procedimentales frente a nuestras personas con discapacidad y muchas veces pues no pensamos que ya se pueden sentir mal, ¿cierto? Que exageramos, como decía el video, la ayuda, ¿cierto? O a veces no la damos tampoco, ¿cierto? O los ignoramos también, que es otra parte actitudinal que de pronto inconscientemente, bueno, no, a veces no nos ponemos en los zapatos del otro, ¿no? Siempre hay que ponernos en los zapatos del otro para saber qué está sintiendo, qué quiere, por qué de pronto su forma de actuar, ¿cierto? Y que él también siempre tiene algo que decir. Eso a veces nos olvidamos muy frecuentemente. Entonces, es algo que debemos siempre recordar y tenerlo presente para no olvidar a nuestras personas y a todas las necesidades que tienen. No sé si ustedes de pronto han sido en su vida cotidiana protagonistas o en algún momento han sido barreras para estas personas con discapacidad. De pronto alguien que tenga una experiencia que nos la pueda comentar, si la ha tenido o de pronto la ha visto con algún familiar, algún otro caso que haya visto en su contexto, en su familia. La profe Nevis está levantando la manito. Dime, profe. Profe, nosotros tuvimos en el colegio un estudiante que tenía dificultades físicas y andaba en silla de ruedas. Pues en esa época en el colegio, eso hace ya como 4 años, porque ya terminó. Allá no había andenes, no había nada y eso era difícil, entonces los niños tenían que cargarla para subirla al andén, para llevarla. Y la misma familia la tenían como que pobrecita que ella no puede. Entonces la niña llegó un momento en que ella ya no rendía académicamente porque era pobrecita, la mamá era pobrecita, es que ella no puede, hasta un día que yo le dije a la mamá, mire, usted le dice que porque es pobrecita, si ella no tiene nada, lo único que tiene dificultades, sus dificultades para caminar, pero ella está bien, o sea, ella entiende, ella razona, ella comprende. Entonces no le diga pobrecita porque usted es la que está limitándola a que ella no rinda académicamente. Entonces eso pasó en el colegio y hubo dificultades por eso, porque los papás la tenían, era siempre pobrecita, porque porque no podía andar como los demás niños, entonces esa era la dificultad que generó problemas académicos. Doctora Claudia. Sí, dígame, profe. Yo traté a un niño que, bueno, era mayor que todos porque él tuvo un problema con, yo vivo en Tierra Alta, Alto Sinú, y acá hacia una zona hacia arriba, hacia Urrá,
él fue víctima de una mina antipersona. Se puso él con un primo, se puso a jugar. El niño, el primo falleció y él tuvieron que amputarle las 2 piernas. Y él llegó al colegio, yo asumí el reto de atenderlo y en cierta ocasión él vino y le pegaba. Le pegó en una ocasión, le pegó a un niño de quinto, era en grado quinto. Y él tenía como 17, 18 años. Él era corpulento, tenía fuerza, él andaba en silla de ruedas y lo llevaba, la mamá lo llevaba, pero en un momento el que le pegó al otro niño, yo le dije, pídele disculpas al niño por lo que le hiciste. Que yo no voy a disculparme, papá. Él le pegó duro en la mano. Él no decía disculpar, que bueno, si tú no te disculpas, tú te vas para la casa, hablas, voy a llamar a tu mamá para que venga por ti, hasta que tú no tengas la humildad, hasta que tú no tengas el valor de pedirle disculpas al compañero por lo que le hiciste, tú no puedes asistir no puedes asistir hasta que tú no cumplas con esa condición que te estoy poniendo. Entonces él dijo que él se iba, que tal cosa, papi. La mamá, yo llamé a la mamá vino. Y el niño se sublevó y dijo que nada, que... Entonces yo utilicé una estrategia con la mamá donde le inventé un cuento de una señora que trataba muy pechichonamente, muy pechichadamente a su niño y tuvo unas consecuencias. Entonces, el cuento que le dije yo a ella es muy largo para yo referírselos aquí, pero yo le hice saber a ella que la forma en que estaba tratándolo no era la adecuada. ¿Por qué? Porque ya, no, lo que pasa es que el niño, y ella tenía otro niño como de 7 años y lo trataba como si fuera un adulto, lo trataba diferente. Entonces a él lo trataba de una forma chiquitica, lo mimaba y yo le dije, usted no puede seguir haciendo esto, porque él, así como usted dice que el niño, él no es un niño. Además, usted sabe que la condición que él tiene, ya usted sabe que esa condición la tiene. Entonces no tiene por qué estarlo tratando diferente, tiene que tratarlo normal, porque él es una persona normal. Es la condición que usted tiene, ya usted la aceptó, él también la aceptó, el gobierno está reconociéndole por eso. Entonces usted tiene que aceptarlo como tal, como una persona normal, y no tiene por qué tratarlo diferente, tiene que darle un tratamiento igual que todas las personas normales, porque ya él es normal, usted sabe la condición que él tiene. Entonces tiene que admitirla y tiene que tratarlo con normalidad. ¿Y si cambió la mamá o no? ¿La actitud? Bueno, sí, por lo que el cuento que yo le dije, porque yo le inventé una película en donde un niño, por tratarlo de esa forma pechichona, y entonces el niño, como sabía que lo trataban así de ese modo, se portaba de tal manera que salió afectando a la mamá. Entonces, cuando uno le auspicia, sin vergüenzura, digámoslo así, si la palabra cabe allí, si uno le patrocina cosas a los niños, cosas que fuera de lo normal, quien se sabe perjudicando es uno. Cierto, muy cierto, ¿cierto? Y digamos, las familias uno les dice eso todo el tiempo, ¿no? Malcriar a los chicos o consentirles a veces muchas cosas o disculparles también muchas fallas que tienen. Podemos que estar creando a futuro chicos delincuentes, ¿no? Eso digamos, a veces hacen los perfiles por ejemplo, las personas, los ladrones, ¿cierto? Entonces, en cierto momento en su vida de pequeñito le permitieron coger algo sin permiso y no pasó nada, ¿cierto? Después llegó él con otra cosa más grande, tampoco pasó nada, ¿sí? Entonces, si nosotros como profes y como papás y mamás no formamos a nuestros niños y no nos corregimos, como dice el profe Gilberto, en el momento, porque la corrección se hace en el momento, pues muchos, los chicos y chicas se pueden crear imaginarios que no son, ¿cierto? Y pueden empezar a enfrentar la vida de manera diferente y concebirse ellos también puede ser como víctimas, sabiendo que ellos son los victimarios, por ejemplo, ¿cierto? Exacto. Entonces, Claudia, discúlpame, señor. para yo continuar, o sea, con base a lo que usted me dijo, yo me acordé de lo que continuó, porque usted me dijo que si la mamá cambió, ¿no? En el momento en que yo les dije lo que le dije, ella cambió, porque él dijo que él no venía más para el colegio. Yo no vengo más al colegio, me retiro, que radicalmente dijo que no volvía.
con base a lo que yo le dije, él y la mamá, bueno, él le dijo a la mamá, yo le dije, vas a venir, vas a volver. Si vas a volver, con gusto te recibimos, pero si tú, como tú dijiste radicalmente que no venías más, con base a lo que te dije ahora, has cambiado el concepto, la idea de venir o no venir. No, yo sí vengo, pero vengo el lunes. Ese día era jueves. Me dijo, no, yo voy a venir el lunes. Ya, yo, bueno, listo, te esperamos con todo el amor, con todo el cariño, pero cuando venga tiene que pedirle disculpas al compañero. Él regresó, le pidió disculpas el lunes y él, cuando ya pasó al bachillerato, allá en el bachillerato fue uno de los mejores estudiantes en bachillerato. Por esa gran reflexión, digo yo, sería, no sé, Sí, si yo le hice, claro. porque el cuento que yo le creé fue un cuento cruel, digámoslo así, para la situación en que él se portó, en el momento en que se portó. Yo le inventé una película que él hasta lloró con la mamá, se abrazaron y lloraron ahí en el momento. Y dijo, no, él viene el lunes. Entonces el niño cambió, pero ya de ahí en adelante yo no he sabido la ruta que él cogió, no sé para dónde cogió, no sé para dónde, porque ellos eran de por allá de una finca, no sé si ellos retornaron allá, no sé. No he sabido nunca más de él. Qué pesar. Bueno, pero sí sirvió. Entonces, muy seguramente sí quedó el discurso que el profe Gilberto le quedó, ¿no? Y es lo importante, que siempre les quede a ellos y reflexionen y cambien, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo que todos tenemos para bien. La profe Angélica tiene la mano levantada. Angélica Rincón. Sí, señor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Pues en mi caso, yo tengo mi hijo que tiene el síndrome de Grochi. Y sí es muy difícil, tanto como padres y también como maestros, porque en la institución educativa donde yo laboro, que es Fe y Alegría Santiago Canaval del municipio de Tierra Alta, hemos tenido varios casos de niños en situación de discapacidad, en silla de ruedas, sordos, y es muy difícil que nosotros, como en su primera etapa, no entendamos que ellos tienen habilidades y que ellos se pueden defender ante las situaciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando el niño estaba pequeño, pues nosotros le consentíamos muchas cosas porque decíamos, no, por su discapacidad, al niño no se le puede gritar, hasta que un día la neuropsicóloga nos dijo, no señor, al niño al igual que a sus otros hermanitos hay que regañarlo cuando tira la cuchara, cuando él se pone irascible, cuando oye ruidos muy fuertes, entonces él empieza a tirar las cosas, entonces no hay que regañarlo porque es normal a sus otros hijos y él no tiene su condición no le permite hacer groserías y pataletas porque aprovecha esa situación como para decir, yo me refugio en mi discapacidad y yo aquí le armo la pataleta a mis papás. Entonces, en ese sentido, es difícil, es complicado y a medida que uno va trabajando con los niños, uno se da cuenta que asimismo cuando ellos llegan, por ejemplo, al colegio, los demás niñitos salen a auxiliarlos en muchos casos. En el caso del niño que este año termina grado 11, que es Sujail, él tiene esclerosis múltiple, él empezó desde preescolar, él llegó caminando y pues terminó en silla de ruedas y lo ve usted que todos los niños pues de una clase a otra lo desplazan en su sillita de ruedas, pero muchas veces sí hemos tenido inconvenientes porque en cierta ocasión nos dimos cuenta que los niños le pagaban el uno al otro para que no, que mire que Sujail se quedó en el salón, no, entonces ¿quién lo va a buscar? Ah, mira, yo te doy 500 pesos que llegas a Sujail hasta allá, hasta el otro salón, hasta tal parte. Entonces esas situaciones sí se ven y es muy común. Pero también hay una parte bonita y es que los niños en situación de discapacidad, en muchas ocasiones, yo he visto que hay algunos que cuando llegan, miran, no, el niño tiene algo y como que hay algunos como que se demoran para aceptarlo, como hay otros que enseguida salen a auxiliarlos, ayudarlos, como a brindarles ese amor y me parece eso también como muy válido dentro de las instituciones educativas que nosotros pues estamos acostumbrados al rechazo, que los niños no sean los que los rechacen, por el contrario, muchas veces al docente el que se le dificulta en el aula trabajar con ellos. Sí, y ustedes no saben la cantidad de aprendizajes que les dejan los niños con discapacidad a los otros chicos, ¿no?
uno pues cree que eso pasa así como inadvertido y le ayudó y lo movilizó o le colaboró en cierta actividad, pero cuando uno habla con ellos, los otros muchachos, eso les va dejando huella, ¿no? Y ellos van dejando huella y les van formando también. Apagamos el micrófono, por favor. Les va dejando también huella en la medida que eso también los hace sensibles, ¿no? Y los hace ver que hay personas en condiciones diferentes a las de ellos y forma también valores, respeto, muchas conductas que seguramente dentro de una clase normal no la podríamos dar si no tuviéramos al estudiante con discapacidad y con nosotros, ¿cierto? Entonces, ellos son un ejemplo activo de todo lo que nos pueden enseñar y enseñar a los demás sin necesidad a veces de explicárselo, ¿no? Solo la vida misma se los va dando en el contexto en el que se dan las situaciones. Bueno, profes, vamos entonces ahorita a jugar con esta herramienta que se llama Wordwell. Es un jueguito, van a activar entonces ustedes sus teclados. Es una serie de preguntas, ¿cierto? Que ustedes van a contestar A, B, C o D. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si están poniendo mucha atención. Vamos a hablar sobre las barreras, ¿vale? Entonces, la respuesta la vamos a escribir en el chat y yo voy a estar acá leyéndolos en el chat a ver qué contestan ustedes y si acertamos o no acertamos. ¿Listo? ¿Están preparados todos ahí ya con sus teclados? Solo escriben una letra, A, B, C o D, que son las opciones que tenemos en esta primera pregunta. Nos vamos con ella. Dice, según la ley 1618 de 2013, las barreras son A. Las barreras impiden el desarrollo de las personas con discapacidad ante la sociedad. B. Las barreras están presentes en las personas con discapacidad. C. Las barreras no existen en nuestra sociedad. D. Las barreras desaparecieron una vez se crea la ley 1618 del 2013. Estén en el chat, por favor. A, B, C o D. Tenemos 128 participantes, entonces mínimo deben haber unas 100 respuestas. D, A, D, A, la C, D, D. Nos repita, a ver, les leo. Según la ley 1618 del 2013, las barreras son A. Las barreras impiden el desarrollo de las personas con discapacidad ante la sociedad. B. Las barreras están presentes en las personas con discapacidad. C. Las barreras no existen en nuestra sociedad. D. Las barreras desaparecieron una vez se crea la ley 1618 del 2013. Claudia, que está bien ilegible el texto. No se entiende. ¿No se ve bien? Entonces espérame, lo minimizo a ver si se ve mejor. ¿Ahí lo ven mejor? Minimízalo un poquito más, ahí se ve un poquito mejor. Ahí está perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces dejémoslo así, yo las voy pasando. Bueno, miremos las respuestas de nuestros participantes. Va ganando la A y la D. A y D. ¿Listo? Los 37, 38 participantes. Es más. ¿D? Bueno, vamos entonces a abrir la D, a ver si será la D. No, la D no es. Las barreras, ¿será que desaparecieron una vez se crea la ley? Las barreras todavía no han desaparecido, No, ¿cierto? para Siguen presentes y a veces en mayor escala algunas, ¿cierto? Las físicas, todavía hay muchas barreras de acceso frente al transporte público, a los medios de comunicación, a las mismas instituciones educativas, ¿cierto? Entonces, el hecho de que la ley 1618 se haya creado en el 2013, miren que ya vamos para 9 años que se creó, ¿cierto? Estas barreras siguen existiendo, ¿cierto? Y es nuestro deber como profes luchar para que estas barreras no, por lo menos no sigan creciendo, por lo menos las que hay se modifiquen y se mejoren, ¿cierto? En beneficio de nuestras personas con discapacidad. Entonces, esta ley 1618 es la que la respuesta correcta era la A, porque impiden el desarrollo de las personas con discapacidad ante la sociedad. ¿Sí? Entonces,
Vamos a recordar que esta ley se hizo específicamente para las personas con discapacidad. Lo que pasa es que el diseño universal y todo nos está mostrando que además de las personas con discapacidad, otros también pueden ser beneficiarios o están siendo perjudicados por esas barreras, ¿cierto? Entonces, se pensó para este grupo, no, si lo vemos con otros, solamente es para ellos, sino para todos nosotros. Con la pregunta número 2, alisten sus celulares y para contestar. Dice, las barreras pueden ser del tipo, recuerden que eran 3, ¿no? Entonces, A, conceptual, procedimental y social. B, actitudinales, físicas y afectivas. C, actitudinales, afectivas y físicas. O D, actitudinales, comunicativas y físicas. ¿Cuál será? Entonces marquen ahí en el chat A, B, C o D. Personas dicen D, otras están diciendo C, A, D, D, C, ganando la D. D, C, D. Muy bien, demos un minutico más para que sigan votando a ver cuál gana. Muy bien. D, bueno, vamos a marcar la D a ver cómo nos va. Muy bien, recordemos que hay 3 tipos de barreras, ¿no? Actitudinales que están basadas más que todo con sentimientos, palabras, prejuicios, ¿cierto? Que es las comunicativas que tenemos frente al acceso de los medios de comunicación, a las mismas relaciones que podemos establecer en cuanto al canal de comunicación, y las físicas que están relacionadas con toda la parte arquitectónica, de diseño, de acceso, ¿cierto? Frente a nuestras personas. Bueno, vamos muy bien. Vamos con la número 3. Las siguientes son barreras actitudinales: palabras inadecuadas, dificultades en la comunicación, faltas de adaptaciones en el transporte público, preconcepciones frente a la discapacidad. Aquí pueden poner 2, ¿cierto? 2 letras. O si consideran que son 3, las pueden colocar. Las colocan en la misma respuesta que den. Entonces pueden contestar. ¿Cuáles serán barreras actitudinales? La A, la D, A, B y D. La A, muy bien. La D, A y D. A, B y D. A y B, la A. A y D, la B. A y D, A y D. La B y la D. La A y la D, la A, muy bien. Listo, entonces mayoría ganó A y D, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la A, muy bien. Y la otra era preconcepciones frente a la discapacidad, ¿cierto? Muy bien para los que votaron. Los que dijeron dificultades en la comunicación, esa hace parte de las barreras de la comunicación, ¿cierto? Y esta de falta de adaptaciones en el transporte público, ¿a qué hará referencia? ¿Cuál barrera creen ustedes que hace referencia? Que ya hablamos también. ¿Cuál será esa barrera? Física, muy bien. Esa física, señor. Muy bien, Tania, la profe Tania, muy bien. La profe Rocío, muy bien. Bueno, vamos entonces con la pregunta número 4. Esta no es una barrera comunicativa, no es, ¿listo? El acceso a la información, falta de intérpretes de lengua de señas colombiana, sentimientos inadecuados, ausencia de modelos lingüísticos.
¿Cuál no será una barrera comunicativa? Profe Nevis dice la C. La C. Ah, profe Luis dice la D. La La C. C. Profe Vilma dice la C, C, C. La A, dicen por acá. La B, dicen también. La C, la D, la A. C, C, C. C, la D, la C. Listo. D. Bueno, va ganando la D y la C. La C tenemos por acá. Ojo, no es. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver, ganó la. Vamos a poner la C, a ver qué pasa. ¿Mm? No es una barrera. No es una barrera. Ahí está. No es una barrera comunicativa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comunicación, nos referimos a todos esos canales que nos están permitiendo que nuestra persona con discapacidad acceda a la información, ¿cierto? Entonces, si yo, la barrera comunicativa habla de acceso, ¿cierto? A la información, el intérprete de lengua de señas me está facilitando que la persona se comunique, entonces hace parte de esta barrera, no haría parte, ¿cierto? De la barrera comunicativa. La ausencia de modelos lingüísticos, si el niño sordo no tiene un modelo lingüístico a seguir, pues hace parte de que sería una barrera comunicativa. Pero la que no es la parte comunicativa es los sentimientos inadecuados, ¿sí? Porque esta haría la parte de la primera barrera, que es la actitudinal. Esta no tiene que ver nada con la comunicación, ¿cierto? Entonces, por eso esta no es una barrera comunicativa. La última dice, las barreras físicas son obstáculos materiales que impiden el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios. ¿Esto es verdadero o falso? Me escriben ahí en el chat, ¿verdadero o falso? Las barreras físicas son obstáculos materiales que impiden el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios. Verdadero, 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 verdadero. Muchos verdaderos. Verdadero. La B acá dice falso. No, mentiras, B de verdadero. Listo. Vamos a ver si es verdadero o falso. Muy bien, verdadero. Entonces, las barreras físicas sí son las que nos están limitando todo el pleno desarrollo de nuestra persona con discapacidad, ¿cierto? Bueno, resulta que en este momento, compartir pantalla un momento. En este momento tendremos nosotros una barrera, ¿cierto? La barrera que nosotros tenemos en este momento es las cámaras, ¿cierto? No nos hemos visto. Ustedes ya me conocen a mí, pero yo no los conozco a ustedes. Entonces ustedes están poniendo una barrera de comunicación conmigo porque me encantaría conocerlos. Entonces en este momento les invito a que quitemos esa barrera de la cámara. La vamos a aprender para conocernos un poquito, nos vamos a saludar. Ya vamos a terminar. Muchas gracias, profe Beatriz, profe Severiano, profe Cristóbal, la profe Vilma, el profe Gilberto, profe Angélica. Anímense, anímense, por favor, la profe Claudia, profe Livia, profe Francia, profe Lilia Pérez, profe Dania. Anímense, anímense a ver si nos conocemos. Un pequeño acercamiento de pantallas. Voy a tomar una foto ya cuando estén todos ahí listos. Vamos a mirar la segunda pantalla. Ya acá hay hartos profes. Vilma, el profe Diana, Jenny, Melchor, profe Alberto, Francia, la profe Matilde. Hola, profe de Yanira, Lilia. Qué chévere conocerlos. Qué chévere, qué rico. Profe. Buenas tardes, profe.
Buenas tardes, mucho gusto. Qué rico. Buenas verlos. tardes. Buenas tardes para todos, compañeros. Bueno, mucho gusto conocerlos. Buenas tardes. Buenas tardes para todas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. En la calle. Hemos eliminado una barrera, el tipo comunicativo. Así es. Y a veces nos da, ya en esta virtualidad ya no nos gusta ni siquiera prender las cámaras, ¿no? Buenas Como que hasta que ni nos miren y miren ustedes también. Buenas Sí. tardes. Buenas Deseamos un feliz puente a todos. Nos Buenas vemos el tardes. martes a las 7 de la mañana. Ya saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me agrada mucho conocerlos. Hola, gracias. Gracias por prender las cámaras, gracias por conectarse. Y nos veremos entonces. Rompiendo confiando en barreras. Dios. Eliminemos barreras. Eliminamos barreras y que tengas Pero es que no, es que sale. que tengan un lindo fin de semana, que descansen y nos vemos Gracias. entonces el próximo Nos vemos martes. el Nos vemos el martes. Bendiciones para todos. Gracias. Igual a Que Dios todos. nos continúe bendiciendo grandemente. Gracias, lo mismo. Muchas Un gracias. abrazo para Bendiciones todos. para todos. Gracias.